un programa más de Al Grano. Les saluda Ivette Artola y yo les estaré acompañando durante este espacio informativo para poder brindarle esas informaciones importantes que usted, pueblo hondureño, debe enterarse, temas de interés nacional que sin duda día a día nosotros de lunes a viernes le llevamos para que usted pueda informarse, para que usted pueda analizar, expertos que sin duda nos brindan su conocimiento y de igual forma nos dan a conocer aquellos expertise, aquellas dudas que nosotros como periodistas, como ustedes también como televidentes se realizan. El tema de este día es muy importante porque sabemos perfectamente la lucha que se ha tenido año con año, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, como lo es el 1 de mayo, Día del Trabajador, de esa lucha del trabajador que por años, que por más de 50 años, Honduras y esas centrales obreras salen a marchar exigiendo mejores derechos, mejores sueldos salariales, mejores pues estabilidades en sus trabajos. Es muy importante este tema porque sabemos perfectamente que es la clase trabajadora, la clase obrera, en donde incluso hasta hace poco aprobaron lo que es el salario mínimo, esa disputa que lleva más de 2 meses, toda esa lucha que las centrales obreras este día es muy importante conocerlo, darle a conocer y al pueblo hondureño explicarle el porqué y el motivo de ese 1 de mayo. Vamos a escuchar parte de la historia de ese 1 de mayo, cómo dio ese origen. Importante que usted, pueblo hondureño, sepa cómo se dio el 1 de mayo. El 1 de mayo, conocido mundialmente como el Día del Trabajador, es una fecha que conmemora la lucha histórica de millones de trabajadores por condiciones laborales dignas. Sus orígenes se remontan al año de 1886 en Estados Unidos, en un contexto de largas jornadas, salarios bajos y falta de derechos. Ese día se convocó una huelga general con más de 300 manifestaciones en todo el país. En Chicago, cerca de 88,000 trabajadores salieron a las calles exigiendo una jornada laboral de 8 horas. La protesta terminó en enfrentamientos violentos, dejando muertos y heridos, tanto entre los trabajadores como las autoridades. 3 años más tarde, en 1889, la Segunda Internacional Socialista declaró oficialmente el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, en honor a los mártires de Chicago y a todas las luchas obreras alrededor del mundo. En Honduras, el 1 y el 2 de mayo de 1954 marcaron un antes y un después en la historia laboral del país. Miles de trabajadores bananeros protagonizaron una huelga masiva, exigiendo respeto a sus derechos fundamentales como seres humanos y como fuerza laboral. Sin embargo, décadas antes ya se habían registrado manifestaciones. Uno de los primeros antecedentes ocurridos fue en Olancho, durante el gobierno de José María Medina, cuando mozos de hacienda liderados por Serapio Romero se levantaron contra las condiciones de trabajo. Ese episodio terminó en una de las tragedias más recordadas del país, la masacre de la Orcancina, donde cientos de personas fueron ejecutadas y desterradas. Aunque muchas vidas se perdieron en el camino, estas luchas no fueron en vano. Después de la huelga de 1954, se logró el reconocimiento de los derechos sindicales, se promulgó una legislación laboral más sólida, se estableció el salario mínimo y se creó el Código del Trabajo. Además, se fundó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como parte de los avances. Sin embargo, aún persisten retos importantes. Muchas empresas siguen violando los derechos laborales. El desempleo continúa siendo una preocupación crítica, con más de 2 millones de personas que buscan trabajo a nivel nacional. Y el debate sobre el empleo por hora sigue dividiendo opiniones en distintos sectores del país. Cada 1 de mayo, miles de hondureños salen a las calles para conmemorar esta fecha. Homenaje a quienes lucharon por los derechos laborales, sino que también para seguir exigiendo justicia y dignidad en el trabajo. Es un día para recordar que los logros del pasado son la base de las luchas del presente. Bien, parte de lo que se vive año con año este 1 de mayo, más de 50 años, más de 6, incluso 7 décadas que el pueblo hondureño sale ese día a exigir un mejor salario, a mejores tratos. Pues sabemos perfectamente a veces los tratos inhumanos que existen en empresas en donde muchos hondureños por simplemente tener un trabajo digno, por llevar dinero y sustento a sus hogares, soportan ese tipo de presiones. Qué lamentable sin duda alguna y que hoy en pleno siglo XXI aún se sigue viviendo ese tipo de vivencias
Señorías, qué lamentable, y ojalá en los próximos años autoridades competentes sepan gobernar Honduras, sepan liderar al pueblo hondureño, que sin duda necesita un buen liderazgo, y esperemos que este gobierno tome las riendas de estos años en abandono por parte de la clase trabajadora. Importante invitados especiales que nosotros le traemos para que puedan conversar con nosotros, despejarnos las dudas, y este día no es la excepción. Presencialmente me está acompañando Christopher Zelaya, él es abogado y sin duda los temas laborales, los derechos que se violentan es importante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, por despejar esas dudas que el pueblo hondureño debe tener sin duda con esos derechos laborales, si se respetan, no se respetan, cuáles son esos códigos del trabajo, esos artículos del Código de Trabajo que se deberían de derogar, que se deberían de mejorar, que se deberían de implementar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, Ivette, gracias por el espacio, un saludo para el pueblo hondureño. Este tema siempre llama la atención, siempre viene bien hablar de derechos laborales en Honduras, porque hay mucho que decir, así que estamos listos para desarrollar el tema. Hay muchos puntos que quisiera compartir con ustedes y recordar esa lucha, porque el origen fue a través de la lucha y ahora es mal vista. ¿Por qué? Porque la mezclamos con temas político-partidarios. Así es importante lo que usted acaba de mencionar, y haciendo ese hincapié, lamentablemente 50 años esas centrales obreras pues mostraban ese ímpetu del pueblo hondureño, representaban al pueblo hondureño. Claro. Hoy lamentablemente se han politizado y eso es lo que ha generado pues ese descontento. Entonces vamos a ir abordando esas preguntas importantes. Sabemos perfectamente que esa huelga bananera en el año de 1955 desató pues una revolución constante, que hoy por esa huelga tenemos un Código del Trabajo. Hoy por esa huelga tenemos un seguro social que tal vez no funcione, pero se creó en su momento. Sí. Entonces, ¿qué derechos usted consideró que fueron esos pioneros durante esos años y que hoy todavía persisten, y si se deberían de derogar? Sí, de hecho, vale la pena hacer mención de la historia, ¿verdad? Esas personas que se levantaron, muchos murieron a raíz de esa lucha. Vale la pena también recordar que no fue sencillo. Ahora quizás vamos a una huelga. Vimos un episodio lamentable hace, creo, un poquito más de una semana, donde un estudiante, creo, de la carrera de trabajo social perdió su ojo, lo cual es lamentable. Creo que hay maneras de protestar sin necesidad de llegar a la violencia. Ahora tenemos esa opción. De hecho, el código nos establece ese derecho a la protesta, a la huelga, pero si usted lo hace, automáticamente está mal visto, porque la gente quiere trabajar, porque la gente no quiere perder su empleo, y muchas empresas lamentablemente se aprovechan de esta situación para vulnerar derechos laborales fundamentales. Vale la pena recordar que antes no existía una jornada de trabajo de 8 horas, perfectamente podría trabajar 10, 12, 16 horas y se le pagaba lo mínimo. Habían personas que solamente se les pagaba con comida. Entonces es importante entender que la lucha en sí no es mala. Lo realmente negativo es cuando nosotros lo enfocamos en un partido político específico. Ese es el tema. Así es, importante lo que usted mencionó. El Código del Trabajo hoy en día mucha gente considera que se debería derogar o se debería de eliminar algunos artículos, implementar, porque estamos hablando que un código que se creó hace más de 60 años. ¿Cuál sería, bajo su expertise, esos artículos que se deberían de eliminar o que se deberían de implementar al momento de si en un futuro se deroga ese Código del Trabajo? Vea, el Código de Trabajo, a pesar de que tiene muchos años, varias décadas, más de 5 décadas, es un código que es bastante garantista. Tiene un principio que es el que rige todo el código en sí, que es el protectorio, ¿verdad? Protege mucho al trabajador. Y sé que hay personas que nos están viendo que dicen, bueno, pero eso no existe, la ley no se aplica, pero realmente si nos vamos a los expedientes judiciales, verán que sí. Lo que sucede es que es una justicia tardía, y hay un dicho muy popular que justicia tardía no es justicia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una persona que fue mal despedida, de ninguna manera puede depender de un proceso judicial, porque muere, o sea, no tiene la manera de sustentarse, no puede esperar 6, 8, 10 años. Creo que sí podrían hacerse ciertas mejoras en el código, pero más que eso hay que mejorar el proceso judicial en sí. Tenemos aproximadamente 20, 30 jueces en lo laboral para miles de expedientes. No hay manera, no hay una forma humana ni racional en la que puedan sacar toda esa carga. ¿Por qué no duplican o triplican el número de jueces y por qué no tenemos a la fecha un juzgado laboral específico grande? Son reformas bastante lógicas y de sentido común que no se hacen todavía.
Bien, eso es importante lo que usted acaba de mencionar, el hecho de que la falta de tal vez personal en la Corte Suprema de Justicia ha generado una demanda donde hay expedientes que llevan 4, 5, hasta 10 años esperando, y obviamente el pueblo hondureño tal vez no tiene la capacidad para estarse pagando un abogado constantemente para eso. ¿Cuáles serían esos derechos laborales de los trabajadores que tal vez usted considera que son primordiales y que hoy, a pesar de los años, a pesar de que tenemos una era digital, incluso se siguen violentando? Claro, uno de esos derechos es el salario mínimo. Recordemos que el Código de Trabajo como tal rige las relaciones laborales entre empleador y empleado, y lo que establece son garantías mínimas, es decir, que nadie debería tener menos de lo que está ahí establecido. Hace poco se aprobó, después de muchas semanas, casi 2 meses, un poco más, el aumento del salario mínimo. Estaba revisando la tabla, vi que quienes más ganan en teoría son las personas que trabajan en instituciones financieras, que tienen más de 150 empleados, ya superan los 20,000 lempiras. Suena como un salario algo digno. Sin embargo, así como ha subido el salario, han subido los costos y la canasta básica, entonces no hay una compensación, se vuelve nada. No se trata de que suba una gran cantidad, sino que el costo de la vida, la inflación, sigue incrementando. En relación a su pregunta, ese tema, guardias de seguridad, el ejemplo claro, muchas personas que trabajan en aseo, cuando tercerizan servicios, se violentan muchos derechos, incluyendo este. ¿Cómo es el proceso? Porque algunas personas han manifestado el hecho de que tal vez la justicia actúa cuando ya es el despido, no hacen un sino que hasta después. ¿Cómo en este caso la justicia puede prevenir? Mucha gente tal vez no renuncia, tal vez no decide denunciar esos abusos que se viven en los trabajos por miedo. ¿Cómo en este caso la justicia puede prevenir esa situación? Sí, qué buena pregunta, y comparto completamente ese criterio. Hace unos días recién vi una noticia en la cual se estaba procesando a la ex directora, creo, del INAMI por acoso laboral vertical. Bueno, el acoso laboral puede ser horizontal. Un ejemplo, somos compañeros de trabajo, es un ejemplo nada más, y yo comienzo a hacer acciones que van en contra del respeto, ¿verdad? Y usted se siente acosada. Ese es un ejemplo porque estamos en una misma línea. Ese es el acoso horizontal. El vertical es cuando una persona se aprovecha de su situación de poder, de su puesto de trabajo, e intimida, comienza a realizar acciones que van en contra de los derechos de los demás, ¿verdad? Y a esta persona se le acusaba por eso. ¿Por qué hago mención? Porque es un delito. Vean qué interesante, no solamente hay una sanción administrativa, sino que puede haber un proceso judicial, un proceso penal específicamente. Tenemos que potenciar demasiado la Secretaría de Trabajo, completamente de acuerdo con ese criterio. No es posible que tengamos que llegar hasta una instancia judicial para que se puedan proteger los derechos de los trabajadores. La Inspectoría, la Dirección General de Inspección de Trabajo, se creó en el 2016 y ha venido a ayudar en gran medida. Sin embargo, no es suficiente, se tiene que incrementar y potenciar porque es un problema grave. Es importante lo que usted ha manifestado, porque ese es el mayor problema que tiene Honduras, que los empleadores, en este caso, llegan hasta los juzgados cuando ya son despedidos, no cuando se da y se violenta durante el trabajo, y eso es lo que lamentablemente a veces las empresas suelen favorecerse en este caso, y el empleador comienza pues a vulnerarse. Eso es muy importante. ¿Cuáles son otros derechos laborales que actualmente hoy en día considera que se están violentando? Otro ejemplo claro es el pago de horas extra. Hablaba antes de que comenzáramos hablar con usted antes de que comenzara el programa, que muchas personas realmente en el contrato parece que deberían trabajar 8 horas diarias, pero trabajan 12, trabajan 14, extra horario, y se vende una especie de cultura empresarial bastante interesante, ¿verdad? Se crea ese pensamiento en el trabajador que si se va a la hora establecida es un mal empleado. ¿Y por qué lo va a hacer? Si para eso tiene el contrato, esas son las condiciones que pactaron en su momento. No es un mal empleado porque se va a las 4, si se tiene que ir a las 4. Ahora bien, existen excepciones a la regla como en todo. Las personas que están en un puesto de confianza quizás, un puesto de autoridad, que deben dar el esfuerzo, que deberían mostrar un liderazgo, llegar antes, salir después, está bien. Pero
El pago de horas extras es un gran problema, hay muchos rubros, el rubro de seguridad, personas trabajan 24 horas, más de 90, estaba haciendo un cálculo, hay personas en ese rubro que trabajan casi 100 horas a la semana, ustedes se imaginan eso, cuando en realidad tendrían que trabajar 44 y les pagan que 7.000 lempiras, eso es incorrecto. Estaban hablando de una ley de dignificación de los guardias de seguridad, de repente y pueda beneficiar a este sector. Es importante eso porque también, aparte de que se pacta un contrato, hay trabajos donde existe la informalidad y ahí es donde existe muchísimo más el abuso, porque no hay un contrato establecido, todo es verbal. Claro. ¿Cómo protege en este caso, cómo los derechos estarían protegiendo a aquellos trabajadores que tienen un trabajo informal? Correcto, qué interesante. El Código de Trabajo, de hecho el proceso laboral en Honduras, establece algo que se llama relación laboral. ¿Y qué es eso de la relación laboral? No importa tanto, de hecho no importa nada si usted tiene contrato o no tiene contrato. El contrato a quien protege es a la empresa, no al trabajador. ¿Qué es lo que se prueba en un juicio? Que existe relación laboral. ¿Y cuáles son los elementos de la relación laboral? Primero, la prestación personal del servicio. Segundo, que recibe un salario. Y tercero, que recibe órdenes. Si usted cumple esos tres elementos, perfectamente puede iniciar un proceso, primero administrativo y luego judicial, para exigir sus derechos laborales. Esto es importante que lo entendamos. No importa si fue verbal la contratación, si es informal. Obviamente, ¿verdad? Hay trabajos como un puesto de comida muy pequeño, en los cuales es bien complejo exigir derechos laborales, pero hay otros en los cuales se aprovechan de este tipo de situaciones, de contratos verbales, para no pagar lo debido. ¿Cuáles serían esas pruebas o esa evidencia, no? Sabemos perfectamente que hay muchos hondureños que buscan una que sepa de qué mecanismo, qué evidencia tendría que estas personas llevar ante los tribunales para poder ellos tener una evidencia de que sí trabajaron, de que sí tienen constancia, a pesar de que no tienen un contrato firmado. Claro, por ejemplo, si es un trabajo relativamente formal, los correos pueden servir demasiado, se puede hacer una pericia, una verificación. También es importante hacerle saber a la población que en un proceso judicial usted no puede ir y presentar impresas capturas de WhatsApp, porque no es la forma. Hago una comparación. En un proceso penal lo que se hace es que se pone a disposición el aparato para que un perito, ¿qué es un perito? Es un experto en el área, haga el vaciado telefónico y proceda a realizar un informe pericial. Lo mismo sucede en este tipo de procesos. Sin embargo, en materia laboral no suele ser necesario llegar a estos niveles porque existen otras pruebas, hay testigos, hay documentos, hay gestiones que realiza el trabajador, diversas pruebas que pueden ser utilizadas en juicio. Ahora bien, desde el Código del Trabajo, ¿qué artículos usted considera que se pueden reformar o se pueden mejorar, o que de igual forma hay cosas que se pueden integrar al Código del Trabajo? Usted ha manifestado que es un código muy amplio, que sí abarca, pero ¿qué cosas a lo largo? Sabemos que estamos en una era digital donde incluso hay gente que trabaja desde su casa. Totalmente. ¿Cómo el Código del Trabajo puede mejorar? Claro, hay muchas cosas que podrían implementarse. Por ejemplo, no sé si lo sabía, el Código de Trabajo establece que una persona que renuncia solamente tiene derecho al 35% de sus prestaciones laborales después de 15 años. Eso me parece excesivo. ¿Por qué no reformarlo y que la persona tenga el derecho a renunciar? O sea, lo tiene, pero cuando renuncia pierde todos esos años de trabajo, su esfuerzo, su dedicación, lo que ha acumulado, y no se le paga nada prácticamente, solo sus derechos adquiridos. Esa podría ser perfectamente una reforma. E ingresar también este tipo de empleo, ¿verdad? Digitales, el trabajo remoto, buscar la manera de protegerlos. Hay otras situaciones también que lo voy a mencionar, quizás es algo polémico, pero actualmente hay una gran cantidad de personas que se denominan influencers, que trabajan en redes sociales, ellos les llaman trabajo, hay mucho debate en esto, recibe mucho dinero y esto da pie a situaciones bien delicadas como el lavado de activos y no hay regulación. Y hacen alarde de que ganan millones de lempiras, por ejemplo, pero no pagan nada al Estado. Eso no es justo, no es correcto. Y una persona que tiene un salario de 20, 25 mil lempiras, a ella sí le deducen, le hacen retención de la fuente y paga impuesto al azar, paga impuesto vecinal a la alcaldía. Habría que regular todas estas situaciones que no son proporcionales. Ahora bien, es importante a veces, más que todo para los jóvenes, ¿no? Aquellos jóvenes que dan inicio a su mundo laboral, a veces se preguntan qué es el impuesto vecinal, cómo el hondureño paga ese impuesto, o desde qué momento, desde qué salario usted tiene el deber de pagar esos impuestos como ciudadano. Sí, de hecho nosotros, bueno, en mi caso,
Yo me adherí en su momento de forma personal, como un profesional independiente al azar. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo puede hacer como un profesional independiente, como un emprendedor, un prestador de servicios, o bien cuando usted ya tiene un empleo formal, de forma automática le hacen la deducción de su salario. Entonces, si es un empleo formal en teoría, entre comillas, no tendría que preocuparse. Ahora bien, hay una situación que no podemos desconocer y es que muchas veces hay empresas que lamentablemente hacen la deducción, pero no trasladan ese dinero al Seguro Social. Hace poco, incluso aquí en el canal, me contactaron para hacer una especie de análisis acerca de ese tema del Seguro Social. Hay personas que llegan a que los atiendan y tienen cuotas atrasadas, 6, 7 cuotas, pero a ellos se les hizo la deducción. Ahí entra responsabilidad administrativa y penal también, porque está jugando con la salud de la población. Son situaciones que se dan. Y en este caso, ¿cómo se procedería? Si un individuo está pagando mensualmente y la empresa no traslada ese dinero. Sí, claro, es bien delicado. De hecho, ellos tendrían perfectamente que asumir toda la responsabilidad. Si esta persona tiene la necesidad de irse a un hospital privado, perfectamente en el plazo de ley podrían ir contra el instituto, o contra la empresa, perdón, en este caso, porque fue la que no pagó en su momento, para que asuma la responsabilidad. Perfectamente lo pueden hacer, porque si a ellos se les hizo la deducción y ese dinero no fue trasladado, y créanme que este es un problema que sucede mucho, no es algo esporádico, sino que es una situación real y que debe ser atendida. Perfectamente se puede procesar y tendrían ellos que pagar todos esos gastos en un hospital privado. Así es importante porque a veces el pueblo hondureño se hace ese tipo de preguntas, o incluso a veces el pueblo hondureño se pregunta cómo me puedo abocar a alguien, si esto me puede respaldar, porque hay ocasiones en donde el pueblo hondureño a veces llega a un instituto, llega incluso a veces en un trabajo, solicitan préstamos, esos mismos préstamos no llegan a la institución, es una mora. ¿Cómo en este caso las leyes estarían protegiendo al empleador? Sí, en este caso habría que dar un seguimiento. Por ejemplo, no está de más que el trabajador que está pagando sus cuotas al Seguro Social vaya en algún momento al seguro y verifique si en efecto está al día. Porque uno no sabe, las emergencias suceden en cualquier momento, usted no lo planifica y vale la pena hacerlo. Yo pude observar un caso en una empresa que representaba, y hay varios, pero como un ejemplo de una trabajadora. La ley y el reglamento del Seguro Social, haciendo mención de esto porque es interesante, habla que el trabajador, independientemente que esté en periodo de prueba, debe ser afiliado al Seguro Social. Es un derecho y es un deber también de parte de la empresa. Si no lo hace, dice el reglamento que debe ser afiliado inmediatamente, pero en la práctica también entendemos que ellos no lo hacen así, que tienen ciertas fechas, tampoco es muy efectivo hacerlo a través de la plataforma en línea. Sin embargo, si no lo hace, hay repercusiones. Esta persona no se afilió en su momento, es un caso real, por un descuido, por negligencia, y al final fue a hacerse unos exámenes, luego fue a un hospital privado y tuvieron que pagarle. Y la empresa tuvo que responder porque hubo negligencia. En este caso, dar un seguimiento adecuado y personal creo que podría ser una buena alternativa. ¿Cuáles son otros de los derechos laborales que actualmente se siguen violentando? Sabemos perfectamente que el pago de no horas extra, el salario, el bajo salario que tienen algunos sectores, sabemos perfectamente que creo que uno de los sectores más vulnerables creo que es el de seguridad, entre tantos que existen en Honduras. ¿Cuáles son esos derechos que de verdad actualmente se siguen violentando, aparte de esos dos principales y primordiales? Claro, el 13º y el 14º mes hay personas que nunca lo han recibido y han trabajado por años, porque me consta, estos son algunos de los derechos, y me llama la atención porque he tenido la oportunidad de trabajar con americanos, con ciudadanos estadounidenses, y ellos se rehúsan mucho a hacer este pago, porque consideran que es dinero regalado. Es bien complicado hacerlos entender que es parte de los derechos en Honduras, porque en otros países no existe, nadie le va a pagar por algo que no ha hecho. Es bien complejo. Entonces estas empresas tienen este problema, no les gusta mucho pagar cuando son jefes extranjeros, y lo he vivido en otros países como Costa Rica también. Existe esta situación, el no pago del 13º y 14º es una situación bastante compleja. Es importante que la población sepa que debe accionar rápidamente, porque a veces esperan 5, 6, 7 años y pierden dinero, pierden derechos porque hay un plazo establecido. Puede solicitar un reajuste hasta de 2 años. Pero si ya solicita tiempo después, todo ese pago que no se le hizo en su momento quedará en nada. Ahora bien, es importante, a veces la población hondureña se pregunta como empleador, ¿cuándo tiene ese derecho de recibir ese salario? Si es permanente, si es por contrato, si es por un contrato de 3 meses. ¿Cómo y cuándo el empleador tiene ese derecho?
Vea, el Código de Trabajo nos faculta a poder realizar diferentes tipos de contratos. Sé que quizás muchos lo han escuchado, el contrato por servicios profesionales. Es por servicios profesionales. Pero ¿qué pasa? Existe una figura que se llama simulación contractual. ¿Y cómo funciona esta figura? Bueno, yo coloco en un contrato como servicios profesionales algo que no es un servicio profesional. Por ejemplo, el aseo, lo cual valoramos profundamente, pero no es un servicio profesional como tal. Eso es una simulación contractual. También existe la figura de contratos por tiempo determinado. ¿Y qué es eso? Bueno, yo puedo contratar a alguien para una labor específica siempre y cuando nos dice la norma laboral que esta labor no sea permanente. ¿Ok? Si yo contrato a alguien por tiempo determinado, pero la labor es permanente, también es una simulación. Es importante entender esto. Si es un contrato por tiempo determinado o es un servicio profesional, podemos evitar ese pago sin ningún problema. Si se adecúa al reglamento, a las normas laborales ya establecidas. Si no lo hace, entonces ahí sí debería tener derecho de manera proporcional. Una persona que trabaja 2, 3, 4 meses, se le hace el cálculo de forma proporcional de estos derechos. Bien, es importante porque a veces el pueblo hondureño, y más que se acercan lo que es el 14avo, a veces se pregunta incluso, ¿tengo ese derecho yo como empleador? ¿El contrato me lo estipula? Son preguntas que a veces el pueblo hondureño se realiza. Otra de las preguntas que el pueblo se realiza en este caso es, por ejemplo, ¿qué motivos deberían de ser justificables para un despido? Honduras vive uno de los países en donde los despidos a veces son injustificados y las demandas laborales son extensas en Honduras. Pero ¿cuáles son esos motivos suficientes para permitir, ¿no?, que ese dueño de la empresa tome la decisión de despedir a ese empleado? Esta respuesta podría ser muy extensa, pero voy a procurar decirlo de forma puntual. Vean. El Código de Trabajo establece y ya indica cuáles son algunas causas de despido con causa justa, tanto para el empleador o el patrono, como se le llamaba antes, que es quien tiene la empresa, tanto como para el trabajador. Es decir, el trabajador también puede darse por despido con causa justa, cuando no le pagan y otro tipo de situaciones. El reglamento de trabajo, por regla general, debe ser aplicado y suscrito con todas esas empresas que tienen más de 5 trabajadores. El reglamento lo que establece son situaciones disciplinarias específicas para la empresa y para el rubro. No podemos usar el mismo reglamento para todos. Si una empresa se dedica a la producción audiovisual, por ejemplo, y otra se dedica a producir alimentos, son situaciones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el código establece cuáles son las causas justas de despido, pero debe existir una garantía del debido proceso, y es aquí donde muchas empresas fallan. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo el debido proceso. Le voy a dar un ejemplo. En una institución bancaria X, cualquiera, tienen cámaras por todos lados, ¿verdad? Aparece en el video que esta persona sustrajo determinada cantidad de dinero, qué sé yo, 5.000, 10.000 lempiras, y se ve que se lo mete a su bolso o cualquier cosa. A veces hacen el despido de manera directa, y si usted tiene los medios de prueba, puede tener todo lo que quiera, pero si no respeta el debido proceso y esa garantía de inocencia que da la Constitución y ese derecho de contradicción, ¿qué es eso de contradicción? De que esta persona pueda dar sus descargos, que pueda manifestar sus argumentos y que pueda indicar qué fue lo que pasó. Si usted no respeta esto, independientemente haya tenido todas las pruebas que quiera, va a tener problemas. Este es realmente el meollo del asunto. Esta es la situación más compleja, porque muchas empresas no conocen, o sí conocen, no lo respetan, a veces por enojo o porque tienen en recursos humanos a alguien que quizás no ha sido capacitado y hace las cosas de manera empírica o como cree que debe hacerlas, pero no se basa en la norma. Y ya cuando llega a un proceso judicial, la empresa tiene que pagar un montón de dinero y dice, ¿pero por qué si yo tenía las pruebas? Bueno, porque no siguió el debido proceso, esa es la razón. ¿Y el empleador cómo debe de actuar al momento de que se le están violentando sus derechos o fue despedido de manera injusta? ¿Qué acciones debería de tomar el empleador para poder salir él de una manera, gané mis derechos porque me los violentaron? ¿Qué debe de hacer ese empleador? Bueno, el empleado, por ejemplo, puede estar contratado bajo la modalidad de servicio civil o puede estar bajo la modalidad del Código de Trabajo. Eso es importante entender de qué forma usted fue contratado, porque una se rige a través del servicio civil y otra a través del Código, y los plazos son diferentes. Servicio civil 15 días,
el Código de Trabajo son 60 días, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado, partamos de ahí. Bueno, una vez que entendemos bajo qué modalidad estamos contratados, cuál es la norma legal que nos rige, ahí nosotros vamos a accionar. En la mayoría de los casos, quienes están bajo la modalidad del Código de Trabajo, lo que deben hacer es agotar la vía administrativa. ¿Y qué es eso? Bueno, acuden a la Secretaría de Trabajo, existe un departamento que se llama Conciliación, a través del cual ustedes van a solicitar un exhorto de conciliación, que no es más que una notificación para la empresa, para que ellos se presenten, tengan un diálogo con la finalidad de poder llegar a un acuerdo común entre ambas partes y pues evitar un mal mayor, en otras palabras. Eso a veces sucede, a veces no. Si no llegan a un acuerdo, lo que se solicita es el cierre del expediente administrativo y con ese cierre perfectamente pueden iniciar el proceso judicial. Ahora bien, ¿cuáles son esos errores tan comunes que a veces nosotros tal vez al momento de que se nos despida, a veces actuamos de manera impulsiva? Claro. ¿Cuáles son esos errores comunes que el empleador comete al momento de que se le están violentando sus derechos? Uno de los errores más comunes, que aquí entra una trampa también, que sucede mucho lamentablemente, es la falsa promesa de pago. Por ejemplo, si tienen 2 meses para que usted accione, y yo le digo, sí le voy a pagar todo lo que me está pidiendo, hasta más, yo le puedo ofrecer todo lo que quiera, pero espéreme un poco, todavía no tengo flujo de dinero, estoy esperando este tiempo para poder hacer el pago. Luego pasan más de 2 meses y ahí sí le dicen, no le voy a pagar, y ya usted perdió el plazo. Entonces, si está esperando, puede esperar, siempre y cuando haya accionado y esté protegiendo, porque el accionar interrumpe el plazo y se comienza a contar de nuevo para ya ingresar la demanda. Entonces es importante que conozcan cuáles son sus derechos, que se informen. Una persona informada tiene poder en el buen sentido de la palabra, porque sabe cómo accionar de forma presta, oportuna, adecuada. Eso es interesante, pero si usted no sabe cuáles son sus derechos o a dónde tiene que ir, también yo recomendaría que tengan mucho cuidado con la información que circula en redes sociales, porque ahora todo el mundo quiere enseñar, quiere compartir, y hay personas que comparten cosas que a veces se hacen virales, que son incorrectas. Vaya a la norma o busque una persona que usted considere que es adecuada, que tiene los conocimientos mínimos por lo menos para poder orientarle correctamente. Antes de irnos a la pausa, vamos a hacerle una última pregunta puntual, y es importante en este caso el accionar que debe tener específicamente el pueblo hondureño en el momento de ser despedido. Un ejemplo, tenía 5 años, 6 años de estar laborando, fue despedido. ¿Cómo debería de accionar en este caso el empleador al ser despedido? Y de igual forma, ¿cuánto es el plazo de sus prestaciones? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? En este caso, si la empresa específicamente puede predeterminar los tiempos de pago, ¿cuánto es el tiempo estipulado que el empleador debe de esperar? Y si se pasa ese tiempo, ¿cómo debe de actuar el mismo? Ok, entiendo que se refiere al pago de prestaciones laborales cuando van al Departamento de Conciliación, que también se puede hacer en el Departamento de Inspección Laboral, tienen esa opción de llegar a un acuerdo de pago. Ejemplo, tuvieron que haberle pagado según el cálculo 200.000 empiras en concepto de prestaciones laborales. Es importante hacer mención que los cálculos que emite la Secretaría no son de obligatorio cumplimiento, porque los cálculos se emiten conforme a la información que le dan las partes, ¿ok? Hay personas que trabajan, hace poco, tengo un caso reciente, alguien que trabajó 3 meses y anda con un cálculo de 150.000 empiras completamente, o sea, los datos son falsos, son erróneos. Y a esta persona ya se le había liquidado. Así como existen buenos trabajadores, hay trabajadores que tienen intenciones que no son adecuadas, que buscan sacar un provecho de donde no. Este es el ejemplo más claro. Entonces, sí se puede llegar a un acuerdo establecido en parte, pero yo recomendaría no extender mucho ese plazo, porque hay una alta probabilidad de que le queden mal con el pago. Pero hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? De que sea a un acuerdo de 12 cuotas de 10.000 empiras, un ejemplo nada más, y le pagaron 10 cuotas, 100.000 empiras, y no le pagaron las otras 2, perfectamente puede exigir la totalidad, es decir, los 120.000 empiras. Es una garantía que tiene el trabajador y es una presión también para el empleador. Así que yo diría no llegar a acuerdos con plazos de tiempo muy excesivos. Eso sería una muy buena garantía para el empleado. Bien, eso es muy importante porque a veces el pueblo hondureño desconoce sus derechos laborales. A veces el pueblo hondureño no tiene esa facilidad de información, y más aquellas personas
personas que tal vez no tuvieron ese conocimiento, no tuvieron esa oportunidad de ir a un centro educativo, que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, tal vez no se informan y lamentablemente es cuando comienzan a vulnerarse sus derechos laborales. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. A retorno seguiremos abordando estos temas tan importantes porque son temas de interés nacional al pueblo hondureño, que incluso hasta los jóvenes que vienen iniciando su ámbito laboral comienzan a violentarle los derechos porque tal vez no tienen ese conocimiento. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Les seguimos brindando más detalles en torno a ese tema tan importante y tan interesante, pueblo hondureño, que a usted le debe de importar y le debe de interesar, y sin duda alguna es el tema del trabajo. Sabemos que este 1 de mayo es un día importante para el pueblo hondureño, esas marchas que se hacen pues buscando una mejora salarial, un mejor trabajo, una forma más digna de ser tratado, incluso en los trabajos, cuando en muchos trabajos hay mucho ambiente hostil, en donde son incluso acosados laboralmente. Es importante este 1 de mayo y de igual forma los derechos laborales que se quedan incluso a veces solo en papel. De manera presencial nos ha estado acompañando Christopher Zelaya, él es abogado y sin duda nos ha estado pues brindando específicamente y pues dando detalles importantes y conocimientos que tal vez el pueblo hondureño desconoce. Algo que se acaba de aprobar hace muy poquito y que las centrales obreras hoy siguen cuestionando es el empleo por hora. Porque consideran que se le violentan los derechos a los empleadores, porque no se les respetan, porque no se le dan sus prestaciones, no tienen ni décimo ni catorceavo, no tienen absolutamente nada. ¿Cómo ustedes visoran ese empleo por hora? Sí, anteriormente se llamaba de esa manera la Ley de Empleo por Hora, la cual nació con una finalidad específica y está orientada a todas estas empresas que se denominan call center. Hay muchas ahora, y estas empresas usualmente tienen dueños que son extranjeros. También en ese momento la ley tenía un plazo de 36 meses, es decir, de 3 años, pero duró mucho más tiempo. Luego, recientemente se implementó, esa se derogó en su momento, creo que fue el exdiputado Juan Barahona quien en su momento hizo la moción, se derogó y pasó el tiempo. Ahora tenemos en vigencia la Ley de Empleo Parcial, que sí tiene muchas similitudes, pero agrega algunos puntos que se podría decir que son favorables para el trabajador, porque hay personas que no pueden trabajar todo el día, pueden trabajar media jornada porque estudian y quizás con esa cantidad de dinero que no es tan alta, que si yo pueden ser 8.000, 9.000 empiras, les es suficiente por lo menos para costear gastos de transporte y alimentación y poder continuar con sus estudios. Esta reforma, esta nueva ley que se introdujo y que se aprobó, ya tiene estas garantías. Se contempla 13º, el pago de prestaciones y una serie de derechos que en su momento fueron blanco de crítica, ¿verdad? Así que sí se hicieron modificaciones, creo que es polémica, hay muchas opiniones al respecto, pero el tema de empleo es complicado. No es lo mismo estar del otro lado y tener que pagar una planilla cuando la situación está complicada. Yo entiendo y créanme que estoy a favor de muchos trabajadores que han sido violentados, pero también la parte empresarial es importante, siempre y cuando sea justa, sea correcta, porque no es fácil. No es fácil instalar una empresa en Honduras y no me refiero al proceso legal en sí, sino por tema de seguridad y un sinnúmero de garantías que no existen. Es importante eso mencionar porque actualmente el pueblo hondureño a veces tiende a tener ese miedo, ¿no? Anteriormente se manifestaba que no tenían esos derechos laborales, que no tenían el 14º, que no tenían ni siquiera seguro social. Sí. Entonces eso es muy importante aclararle al pueblo hondureño que tal vez con esta nueva ley sí existe esas posibilidades, pero ahora bien, ¿cómo el pueblo hondureño puede tener esa garantía que la empresa privada, en este caso, les permita y que les brinde esas garantías que el empleo parcial hoy les estaría pues proporcionando? Hay un punto interesante y es que la misma ley establece una prohibición, y esto tengo que compartirlo. Si una persona ya estaba bajo la modalidad de contrato por tiempo indefinido o permanente, conoce cambiada a esta modalidad. Es importante que tengamos esto muy claro y que lo entendamos. Si usted fue contratado, aquí realmente el problema no es lo que establece la norma, es su aplicación. Ese es el problema, porque nosotros tenemos leyes increíbles que usted las lee
y realmente si eso funcionara así estaríamos en otro tipo de situación, pero no es tanto lo que establece la ley. Eso es bueno, es favorable, pero ahora hay que velar por su efectivo cumplimiento. Ese realmente es el punto más importante, porque podemos tener la garantía en derecho, pero si al momento de llevarla a la práctica no funciona así, si yo solamente le pago lo mínimo, le pago lo que quiero y no le inscribo al Seguro Social, no le pago sus prestaciones laborales y no respeto todo lo que la norma dice, ahí sí existe un problema. Bien, es importante mencionarles eso porque el pueblo hondureño a veces desconoce muchísimo sus derechos laborales. Es importante también hacerle mención eso. Algo importante también que es manifestar, a veces son cambios, ¿no? Como usted lo manifestó antes de irnos a pausa, esos trabajos remotos, esos trabajos, incluso la tecnología hoy en día se ha adaptado, y cómo se puede respetar los derechos laborales de aquellas personas que trabajan incluso a veces desde su casa a través de redes sociales. ¿Cómo se puede en este caso proteger a aquellos empleadores? Es bien complejo cuando una persona trabaja a través de redes sociales, pero si usted cumple con los 3 elementos de la relación laboral que comentamos hace unos minutos, usted perfectamente puede solicitar sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el asunto? Que va a tardar mucho tiempo, muchos años. Es aquí donde se tiene que activar la Secretaría de Trabajo y hacer las gestiones que correspondan para poder proteger. También el trabajador buscar la forma de respaldarse. Si bien es cierto, el contrato protege más a la empresa que al trabajador, no está de más que tenga por escrito cuáles son sus asignaciones, cuál es el horario de trabajo también y cuánto va a ganar por ello, porque a veces se hace de manera verbal y esto es muy difuso. Al final es la palabra de él contra la mía y no hay nada que lo vale a menos que nos vayamos a un proceso judicial, y no es la idea de un trabajador estar demandando para que le paguen lo debido. No creo que nadie en su sano juicio esté pensando en eso. Las personas trabajan y también esperan devengar el salario justo que en su momento convinieron. Hay muchas modalidades de empleo. También he tenido relación con personas que se dedican son presentadores de televisión. Su jornada es bien corta, algunos los he conocido que trabajan 2-3 horas y tienen un salario muy superior al salario mínimo, pero son convenios que puede suscribir usted perfectamente con la empresa, y siempre y cuando esté por escrito, eso lo respalda totalmente. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos que en Honduras actualmente se han violentado más, que las demandas laborales en la Corte Suprema son inmensas e interminables? Claro, bueno, el número 1 es ese reajuste de salario mínimo, el no pago de las prestaciones laborales, eso está a la orden del día, los despidos injustificados. Acá hay un tema bastante interesante. De hecho, yo lo he hecho en muchas ocasiones porque me ha tocado estar con algunas empresas que son multinacionales. Cuando usted hace un despido injustificado y usted paga y llega a un acuerdo con el trabajador, usted sale bien librado. Las dos partes quedan bien porque usted lo hace ante la autoridad competente y ya cierra por completo la posibilidad de demanda. No le va a limitar el derecho a petición porque es algo constitucional, es una garantía, no lo puede hacer. Pero esta persona va a perder su tiempo y su dinero porque usted ya tiene un acta de conciliación en la cual él se da por satisfecho dependiendo de la cantidad que hayan acordado. ¿Ok? Esta es una forma de salir bien librado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no el despido injustificado no quiere decir que existe un mal procedimiento necesariamente. Puede ser un despido injustificado, pero yo puedo llegar a un acuerdo con usted y le vamos a pagar sus prestaciones en 2 partes. Un solo pago, qué sé yo, de 100,000 lempiras, firmamos y listo. Y ahí se terminó. ¿Cuál es la situación? Que a veces hacen despidos, este es el mayor problema, justificados entre comillas, que no tienen el proceso correcto, y ahí es donde viene el problema. Porque lo justifican, inventan causales, prácticamente se le cita a la persona y ya se le está sancionando. No es una condena porque no es un delito, es una sanción administrativa, lo están despidiendo, le están diciendo de que es culpable antes de que se defienda. Hay un sinnúmero de tips y de recomendaciones, pero todo se reduce a la falta de aplicación del procedimiento disciplinario correcto. Algo también que se ha dado a conocer y que se dio y se mencionó a lo largo del inicio de este año es el despido que se estaba realizando por parte del gobierno. Algunas instituciones cerraron, las demandas laborales del Estado aumentaron. Claro. ¿Cómo se ha violentado en este caso el trabajador y más aquellos trabajadores que están en instituciones públicas? Sí, hace algunos meses creo, crearon una especie de manual de conciliación. Eso fue la Procuraduría a través del Procurador General, el abogado Dagoberto Aspra,
Y bueno, lo que intentan con esto es reducir el nivel de demandas contra el Estado. Hay muchas personas que en teoría, yo no conozco a alguien que le hayan pagado todavía, pero se supone que harán ese pago, ¿verdad? Esa es una situación. Es bien complicado, la verdad, porque usted no puede limitar a las personas, no puede limitar el derecho a accionar. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que el gobierno de turno pues le pasa la pelota al otro gobierno. Saben que este proceso va a tardar muchos años, entonces que demanden. Crearon una nueva ley de reestructuración económica a través de la cual suprimieron varias instituciones del Estado. Pero esta ley, por muy publicada que esté en la Gaceta, viola garantías constitucionales. Al final no es suficiente. Si usted pone en una balanza la Constitución de la República, convenios internacionales en materia laboral ratificados por el Estado de Honduras y la Ley de Reestructuración Económica, no, va abajo, pierde, porque no puede ir contra la norma que regula todo lo que nosotros tenemos, como es la Constitución. Es decir, usted lo va a despedir bajo esa ley, pero si esta persona no concilia, es altamente probable, un 99% probable que la demanda prospere, a menos de que exista una arbitrariedad en el sector judicial. Pero debería prosperar porque esta ley por sí misma no es suficiente ni un argumento válido para poder vulnerar derechos laborales fundamentales. Bien, es importante eso porque a veces el pueblo hondureño se preguntaba, ¿se me violentará mi derecho como trabajadora en una institución pública? Nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Al retorno brindaremos las conclusiones porque sabemos que este tema de los derechos laborales es inmenso. El pueblo hondureño tiene miles de preguntas a todas esas interrogantes, a esas situaciones que el pueblo hondureño vive al momento de ser despedidos o incluso de la violencia que pueden vivir dentro de un trabajo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al retorno brindaremos las conclusiones. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Un tema muy interesante que hemos estado dialogando este día es en torno a los derechos laborales que tienen los trabajadores hondureños, aquellos derechos que incluso actualmente se siguen violentando y que de igual forma las demandas laborales continúan en incremento en la Corte Suprema de Justicia, porque definitivamente la falta también de jueces atrasa aún más el desarrollo de esas audiencias para que se pueda dar a conocer pues la resolución final de aquellos casos que incluso llevan hasta 10 años esperando en esa situación. De manera presencial nos ha estado acompañando y nos ha estado brindando pues sus detalles. Sin duda alguna ha sido una hora llena de mucha retroalimentación. Entonces es importante también desde su punto de vista como abogado, ¿qué mensaje usted le puede dar a ese pueblo hondureño, a esa clase trabajadora que ese 1 de mayo sale a protestar de esos derechos laborales y como usted lo ha manifestado, ha presenciado casos que de verdad usted dice se violentaron demasiado los derechos? ¿Qué mensaje usted le puede dar al pueblo hondureño? Este mensaje va independientemente cuál sea su partido político, es para el sector trabajador en general. Primero, infórmese, sepa cuáles son sus derechos laborales, porque si usted no sabe cuáles son, muy difícilmente o es casi imposible que los exija correctamente. Tenga mucho cuidado con los plazos, con las falsas promesas. Para estas personas que están siendo despedidas, sepa que la nueva ley de reestructuración económica no es un argumento válido para no pagarle lo que le corresponde. Hay maneras de poder salir sin causa justificada bien librado y esta no es una justificación válida. Así que tenga mucho cuidado, busque una asesoría pronta, oportuna y tenga especial atención con los plazos. Bien, muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. Sin duda alguna, ese es un tema muy amplio, que una hora es corto en comparación a todas las preguntas que tal vez nuestros televidentes nos realizan, porque sabemos perfectamente que todos los días se violentan los derechos laborales en Honduras. Y bueno, esta marcha que año con año pues los centrales obreras salen y exigen al pueblo hondureño, exigen a las autoridades, incluso al mismo gobierno que pues fueron elegidos por nosotros mismos. Así que vamos a estar atentos a toda la información de igual forma en torno a esos derechos laborales, a esas reformas que se están realizando en el Congreso Nacional. Hemos llegado al final de ese programa, agradeciéndole siempre por su fiel sintonía. De igual forma, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerda que se nos puede encontrar como @GoTV Honduras.